La Primera Guerra Mundial, un conflicto global de una escala y brutalidad sin precedentes. Alemania, una potencia en ascenso, entró en la guerra con ambiciosos objetivos. Buscaban asegurar su lugar como la fuerza dominante en Europa. Sin embargo, sus sueños de victoria se derrumbaron. Las razones de la derrota de Alemania fueron complejas, incluyendo errores militares y tensión económica. Las fuerzas aliadas, incluyendo Gran Bretaña, Francia, Rusia y los Estados Unidos, formaron una coalición formidable. Su poder combinado gradualmente desgastó la maquinaria de guerra alemana. La entrada de los Estados Unidos en 1917 inclinó la balanza a favor de los aliados. Los errores de cálculo estratégicos de Alemania, como el fallido Plan Schlieffen, también jugaron un papel importante en su derrota. El estancamiento en el frente occidental empeoró la situación de Alemania. La guerra de trincheras tuvo un alto costo en la moral y la mano de obra alemana. La escasez de alimentos y las dificultades económicas erosionaron el apoyo público a la guerra. El bloqueo naval británico estranguló el acceso de Alemania a recursos vitales. La alianza de Alemania con Austria-Hungría desvió recursos del teatro principal de la guerra. El pobre desempeño del ejército austrohúngaro agotó aún más los recursos alemanes. Luchar una guerra en múltiples frentes contra números superiores tuvo su impacto en Alemania. El ejército alemán se vio cada vez más superado en número y en armamento. La vastedad del frente oriental fue una pesadilla logística. Para 1918, Alemania estaba paralizada por el bloqueo aliado y la agitación interna. El fracaso de la ofensiva de primavera selló su destino. El Tratado de Versalles en 1919 impuso duras sanciones a Alemania, sembrando las semillas de un futuro conflicto. La derrota de Alemania no era inevitable. Diferentes estrategias podrían haber cambiado el resultado. Una estrategia militar más flexible podría haber ayudado. Centrarse en el frente oriental podría haber producido ganancias significativas. Un mayor énfasis en la diplomacia y las alianzas podría haber interrumpido los planes aliados. Un enfoque más conciliador hacia los países neutrales podría haber evitado la entrada de Estados Unidos en la guerra. El frente oriental presentó tanto desafíos como oportunidades. La infraestructura subdesarrollada de Rusia y las divisiones internas eran vulnerabilidades. Priorizar la movilidad y la maniobrabilidad podría haber llevado a victorias decisivas. Explotar las tensiones étnicas y políticas dentro de Rusia podría haberla desestabilizado. Apoyar los movimientos nacionalistas en Polonia, Ucrania y los estados bálticos podría haber desviado los recursos rusos. Una combinación de fuerza militar y maniobras políticas podría haber inclinado la balanza a favor de Alemania. El control de los mares fue crucial en la Primera Guerra Mundial. La flota de superficie de Alemania no logró romper el bloqueo británico. Una estrategia naval revisada centrada en los submarinos podría haber interrumpido el transporte aliado. Atacar a los buques mercantes podría haber ejercido presión económica sobre Gran Bretaña. Fortalecer los lazos con potencias navales como el Imperio Otomano podría haber desafiado el dominio británico. Una campaña submarina implacable podría haber aliviado la presión sobre la economía de Alemania. La victoria requería más que éxito en el campo de batalla. Las divisiones internas y la agitación social plagaron a Alemania. Una propaganda eficaz podría haber reforzado el apoyo público. Abordar la escasez de alimentos y las desigualdades económicas era crucial. Implementar mejores sistemas de racionamiento y apoyar a la clase trabajadora podría haber mitigado los disturbios. Un frente interno unido era esencial para sostener el esfuerzo bélico. Una victoria alemana habría remodelado Europa. El Tratado de Versalles nunca habría ocurrido.
Alemania habría dictado los términos de la paz, redibujando las fronteras. Europa del Este habría visto cambios dramáticos. Rusia podría haber cedido vastos territorios a Alemania. Francia y Bélgica se habrían enfrentado a ajustes territoriales significativos. Una victoria alemana habría cambiado el equilibrio de poder. Alemania habría emergido como la potencia europea dominante. El dominio económico y militar habría moldeado el panorama político. La influencia de Estados Unidos en los asuntos globales habría disminuido. La doctrina Monroe podría haber sido desafiada por una Alemania más asertiva. El equilibrio global de poder habría cambiado, remodelando las relaciones internacionales. Una victoria alemana no garantizaría una paz duradera. El resentimiento y la rivalidad podrían haber llevado a futuros conflictos. Francia y otras potencias europeas podrían haber buscado venganza. Unos términos de paz duros con Rusia podrían haber sido contraproducentes. La dinámica interna en Alemania podría haber planteado desafíos. Las desigualdades económicas y sociales podrían haber llevado a conflictos internos. Una victoria alemana habría redibujado las alianzas. Alemania habría buscado nuevas asociaciones. Austria-Hungría podría haberse convertido en un socio menor. El Imperio Otomano podría haber emergido como un aliado clave. El control sobre territorios estratégicos habría sido crucial. Una alianza germano-otomana habría desafiado los intereses británicos y franceses. La victoria podría haber sembrado semillas de futura discordia. El resentimiento y la resistencia entre los vecinos podrían haber crecido. El imperio austrohúngaro podría haberse enfrentado a presiones internas. El nacionalismo podría haber llevado a la fragmentación y la inestabilidad. Podrían haber surgido tensiones entre Alemania y el Imperio Otomano. El potencial de fricción y desconfianza habría permanecido. Más allá del realineamiento inmediato de las alianzas en Europa, una victoria alemana en la Primera Guerra Mundial habría enviado ondas de choque a través del sistema internacional, alterando fundamentalmente el equilibrio global de poder y creando un mundo perpetuamente al borde del precipicio. Estados Unidos, con su visión de un orden mundial basado en la autodeterminación y la seguridad colectiva destrozada, probablemente habría adoptado una postura más aislacionista, receloso de una mayor participación en los asuntos europeos. Sin embargo, el creciente poder económico y militar de una Europa dominada por Alemania habría sido difícil de ignorar, proyectando una larga sombra sobre la política exterior estadounidense. El declive de la influencia británica y francesa habría creado un vacío en varias partes del mundo, particularmente en Asia y África. Una Alemania más asertiva, ansiosa por expandir sus propias posesiones coloniales y asegurar el acceso a las materias primas, podría haber buscado llenar este vacío, lo que llevaría a una mayor competencia y potencialmente a un conflicto con otras potencias coloniales, incluyendo Japón y Estados Unidos. La lucha por las colonias, una característica definitoria de las relaciones internacionales anteriores a la Primera Guerra Mundial, podría haberse reavivado, alimentando las tensiones globales y preparando el escenario para futuras confrontaciones. Además, el panorama ideológico del mundo se habría visto profundamente afectado por una victoria alemana. El triunfo de la monarquía alemana, con su énfasis en la fuerza militar y el gobierno autoritario, habría asestado un golpe significativo a la difusión de los ideales democráticos y los valores liberales. El atractivo del fascismo y otras ideologías autoritarias podría haber crecido ante un fracaso percibido de la democracia para brindar estabilidad y prosperidad. Un mundo moldeado por una victoria alemana habría sido un mundo donde las fuerzas del nacionalismo, el militarismo y el autoritarismo dominaban, creando un clima de miedo, incertidumbre y conflicto perpetuo. El siglo XX, un periodo marcado por dos guerras mundiales devastadoras y una larga y prolongada Guerra Fría,
podría haberse desarrollado de manera muy diferente si Alemania hubiera salido victoriosa de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. El mapa geopolítico de Europa, redibujado por una Alemania triunfante, habría tenido profundas implicaciones para el desarrollo político, económico y social de todo el mundo. El equilibrio de poder, ahora inclinado decisivamente a favor de Alemania, habría repercutido en todos los continentes, moldeando los destinos de las naciones e influenciando el curso de la historia. Una de las consecuencias más inmediatas y tangibles de una victoria alemana habría sido la aparición de un bloque económico europeo dominado por Alemania. Con acceso a vastos recursos, una fuerza laboral calificada y una poderosa base industrial, Alemania habría estado preparada para convertirse en la potencia económica del mundo. La integración económica de la Europa continental, quizás en la línea de una Unión Europea más estrictamente controlada, habría creado una fuerza económica formidable, desafiando el dominio económico de Gran Bretaña y Estados Unidos. Este dominio económico probablemente se habría traducido en una mayor influencia alemana en el escenario mundial. El marco alemán, respaldado por una economía fuerte y un sistema político estable, podría haber rivalizado con la libra esterlina como moneda de reserva, consolidando aún más la posición de Alemania como centro financiero. Las empresas e industrias alemanas, impulsadas por su éxito en Europa, habrían expandido sus operaciones a nivel mundial, compitiendo ferozmente por mercados y recursos en Asia, África y las Américas. El panorama tecnológico del siglo XX, moldeado por rápidos avances en campos como la aviación, la física nuclear y la informática, podría haber tomado una trayectoria diferente en un mundo donde Alemania dictara los términos de la paz. Alemania, ya líder en investigación científica e innovación antes de la Primera Guerra Mundial, probablemente habría continuado invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo, buscando mantener su ventaja tecnológica y promover sus ambiciones económicas y militares. El desarrollo de la cohetería y la exploración espacial, iniciado por científicos alemanes como Wernher von Braun, podría haber progresado a un ritmo mucho más rápido bajo un régimen que priorizaba el avance científico y veía el valor estratégico del espacio. En lugar de que Estados Unidos y la Unión Soviética lideraran la carrera espacial, una Europa dominada por Alemania podría haber sido la primera en llevar un hombre a la Luna, marcando el comienzo de una era de dominio alemán en el espacio. El desarrollo y la proliferación de armas nucleares, una característica definitoria de la Guerra Fría, podrían haberse desarrollado de manera muy diferente en esta línea de tiempo alternativa. Una Alemania victoriosa, profundamente consciente del potencial destructivo de las armas nucleares, podría haber buscado mantener el monopolio de esta tecnología, utilizando la amenaza de represalias nucleares para disuadir a sus rivales y consolidar su dominio. El mundo, en lugar de vivir bajo la sombra de la destrucción mutua asegurada entre dos superpotencias, podría haberse encontrado a merced de un solo Estado alemán todopoderoso. El panorama social y cultural del siglo XX, moldeado por movimientos como los derechos civiles, el feminismo y la revolución sexual, podría haber sido profundamente diferente en un mundo donde Alemania saliera victoriosa de la Primera Guerra Mundial. El triunfo del militarismo y el autoritarismo alemanes, junto con la supresión de las voces disidentes, podría haber creado una sociedad menos tolerante y más reglamentada, tanto dentro de Alemania como en su esfera de influencia. La vanguardia cultural que floreció en la República de Weimar, desafiando las normas tradicionales y empujando los límites del arte y la expresión, podría haber sido sofocada bajo un régimen más conservador y nacionalista. La libertad de expresión y experimentación que caracterizó gran parte del arte y la literatura del siglo XX podría haber sido restringida, reemplazada por una forma de producción cultural más propagandística y sancionada por el Estado. La lucha mundial por los derechos civiles, en particular la lucha por la igualdad racial, podría haber encontrado una resistencia aún mayor en un mundo donde las jerarquías raciales y las prácticas discriminatorias estaban más profundamente arraigadas. La ideología nazi de la pureza racial, aunque abominable, no era exclusiva de Alemania. Existían ideas similares sobre la superioridad racial en otras partes del mundo, incluidos Estados Unidos y Sudáfrica. Una victoria alemana podría haber envalentonado estas ideologías racistas, haciendo que la lucha por la igualdad y la justicia sea aún más desafiante.
Los ecos de este pasado contrafáctico continuarían resonando en el siglo XXI, moldeando nuestra comprensión de la historia, la política y las relaciones internacionales. El mundo que conocemos, moldeado por el cataclismo de 2 guerras mundiales y la larga sombra de la Guerra Fría, contrasta marcadamente con el mundo hipotético que hemos explorado. Un mundo donde Alemania salió victoriosa de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. El mapa geopolítico de Europa, el equilibrio de poder en el escenario mundial, el propio curso de la historia, todo habría sido irrevocablemente alterado por un cambio tan sísmico a principios del siglo XX. Las ramificaciones de una victoria alemana habrían repercutido a lo largo de las décadas, moldeando el panorama político, económico y social del siglo XXI de maneras profundas e impredecibles. Una Alemania victoriosa, habiendo afirmado su dominio sobre Europa, probablemente habría presidido un continente muy diferente al que conocemos hoy. La Unión Europea, nacida de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y el deseo de una paz duradera, podría no haber llegado a existir. En cambio, podría haber surgido un bloque económico liderado por Alemania, caracterizado por una integración política y económica más estrecha bajo el liderazgo alemán, remodelando el orden político y económico del continente. El sueño de una Europa unida, perseguido a través de décadas de diplomacia y cooperación, podría haber sido reemplazado por una visión de la unidad europea forjada en el crisol de la victoria alemana. El equilibrio global de poder, mantenido tan delicadamente durante la Guerra Fría, habría sido fundamentalmente diferente en esta línea de tiempo alternativa. Estados Unidos, con su surgimiento como superpotencia mundial retrasado, o quizás incluso frustrado por una Alemania más asertiva e influyente, podría haber adoptado una postura más aislacionista, receloso, de desafiar el dominio alemán. La Unión Soviética, con su ideología comunista contenida dentro de sus propias fronteras, podría haberse encontrado frente a un Estado alemán poderoso e ideológicamente opuesto en su frontera occidental. La Guerra Fría, si es que ocurrió, se habría librado en un campo de batalla muy diferente, con diferentes alianzas y potencialmente resultados muy diferentes. Explorar estos escenarios contrafácticos, aunque inherentemente especulativos, nos permite profundizar en las complejidades de la historia y apreciar la multitud de factores que dan forma al mundo en que vivimos. Nos recuerda que el presente no es inevitable, sino más bien la culminación de innumerables elecciones hechas y caminos tomados, o no tomados. Al contemplarlos, ¿qué pasaría si de la historia? Obtenemos una comprensión más profunda de las fuerzas que han moldeado nuestro mundo y la fragilidad del momento presente. El ejercicio de imaginar un mundo donde Alemania ganó la Primera Guerra Mundial sirve como un claro recordatorio del poder perdurable de la contingencia. Pequeños eventos, aparentemente insignificantes en el gran esquema de las cosas, pueden tener consecuencias de gran alcance, poniendo en marcha una cadena de eventos que pueden alterar el curso de la historia. Subraya la importancia de la agencia humana, las elecciones que hacemos y las acciones que tomamos, para moldear el mundo que nos rodea. Nos anima a cuestionar suposiciones, desafiar narrativas establecidas y considerar la posibilidad de futuros alternativos. Si bien nunca podemos saber con certeza qué habría sucedido si la historia se hubiera desarrollado de manera diferente, participar en estos experimentos mentales nos permite salir de los confines de nuestra propia línea de tiempo y considerar el mundo de nuevo. Fomenta un sentido de curiosidad histórica, animándonos a profundizar en el pasado, a cuestionar suposiciones y a apreciar la complejidad e interconexión de los eventos históricos. Nos recuerda que la historia no es una progresión lineal, sino más bien un tapiz tejido a partir de innumerables hilos, cada uno de los cuales representa una elección hecha, un camino tomado o una posibilidad explorada. El poder perdurable de la especulación no reside en proporcionar respuestas definitivas, sino en hacer preguntas que invitan a la reflexión, desafiar nuestras nociones preconcebidas y recordarnos que el mundo en que vivimos no es inevitable, sino más bien un producto de innumerables elecciones hechas y caminos tomados. Al explorar estas historias alternativas, obtenemos una apreciación más profunda de la fragilidad del presente y el poder perdurable de la agencia humana para moldear el curso de la historia. Porque en palabras del gran historiador E.H. Carr,
La historia es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado.